Buenas, bienvenidas y bienvenidos a Que mi voz cuente, un espacio pensado desde nuestra tarea como docentes para reflexionar sobre discapacidad, ESI, derechos y vida cotidiana. Hoy vamos a hablar de consentimiento, pero no como una palabra aislada, sino desde el modelo social de la discapacidad, mirando a la persona, pero también al entorno, a las barreras y a las formas en que escuchamos o dejamos de escuchar. Para empezar, vamos a compartir un relato enviado por una mamá. El nombre de su hija fue cambiado para cuidar su identidad. Gabriela, ¿querés leernos la historia? Sí, el relato se llama Cuando mi hija dijo que no. Y dice lo siguiente. Soy mamá de una adolescente con discapacidad intelectual. Para cuidar su identidad, la voy a llamar Sofía. Tiene 16 años, le gusta escuchar música, participar en la escuela y estar con sus compañeras. A veces, necesita que le expliquen algunas cosas con palabras más simples o que le den más tiempo para responder. Durante mucho tiempo, pensé que eso significaba que yo tenía que ayudarla a decidir casi todo. En la escuela, todos la querían mucho. Me decían que Sofía era dulce, cariñosa, buena con todos. Y yo me sentía tranquila, porque pensaba que eso quería decir que estaba incluida. Pero con el tiempo empecé a notar algo. Parecía que Sofía siempre tenía que estar contenta, saludar con beso, aceptar abrazos y sonreír, como si no tuviera derecho a incomodarse o decir que no. Había un compañero que cada vez que la veía, la abrazaba fuerte. Todos decían, ¡qué tierno! Son muy amigos. Yo también lo pensaba. Creía que era cariño, hasta que un día Sofía volvió a casa más callada. Le pregunté qué le pasaba. Tardó en responder y me dijo bajito, no quería que me abrace. Yo, sin pensarlo demasiado, le contesté, pero hija, él te quiere, seguro no lo hizo con mala intención. Sofía levantó la mirada y me dijo, pero yo le dije que no. Esa frase me quedó dando vueltas durante días. A los pocos días fui a una reunión de padres en la escuela. Se habló de ESI, vínculos, cuidado del cuerpo y consentimiento. Una docente dijo que el consentimiento también se enseña en escenas pequeñas. Cuando respetamos si alguien no quiere saludar con beso, cuando preguntamos antes de tocar y cuando escuchamos un no sin tomarlo como mala educación. Ahí pensé en Sofía. Pensé las veces que yo misma le dije, dale, saludá bien, contestá, Sofi, no seas maleducada. Pensé las veces que respondí por ella porque tardaba. Pensé las veces que confundí cuidarla con decidir por ella. Desde entonces, empezamos a cambiar algunas cosas. Si alguien quiere abrazarla, le preguntamos primero. Si no quiere saludar con beso, no la obligamos. Si tarda en responder, esperamos. Si no entiende algo, se lo explicamos de otra manera. Porque Sofía me enseñó algo simple, pero muy importante. Necesitar ayuda no significa perder la voz. Mi hija tiene discapacidad intelectual, pero su no vale. Su incomodidad vale. Su voz vale. Gracias, Gabriela. Esta historia nos interpela porque no habla de algo lejano, habla de una escena cotidiana, un abrazo, una madre que quiere cuidar y un adolescente que intenta decir que no. Y hay una frase que queda resonando, pero yo le dije que no. Sofía pudo expresar algo. El problema no fue solamente si ella podía decirlo, sino si el entorno estaba dispuesto a escucharla. Por eso, vamos a empezar desde el modelo social de la discapacidad. Carol, ¿cómo podríamos explicarlo a partir de esta historia? El modelo social propone cambiar la mirada. No niega que una persona pueda tener una discapacidad o necesitar apoyos, pero plantea que la discapacidad también aparece en la relación con un entorno que no siempre escucha, espera o respeta. O sea, no se trata solo de decir Sofía tiene discapacidad intelectual, sino de mirar qué pasa alrededor de Sofía. Exactamente. En el relato,
Sofía necesitaba más tiempo para responder. Pero la barrera aparece cuando los demás no esperan, hablan por ella o no toman en serio su incomodidad. También aparecen barreras actitudinales. Por ejemplo, verla siempre como dulce o tierna puede parecer positivo, pero también puede impedir que se reconozca su derecho a enojarse, incomodarse o poner un límite. Y aparecen barreras comunicacionales. Si una estudiante tarda en responder, tal vez no necesita que alguien responda por ella. Necesita tiempo, una pregunta más clara o una forma más accesible de comunicarse. Por eso la frase, necesitar ayuda no significa perder la voz, es tan importante. Sofía puede necesitar apoyo, pero eso no significa que otros tengan que decidir por ella. Paola, ¿por qué todavía cuesta tanto mirar estas situaciones desde el modelo social? Porque durante mucho tiempo la discapacidad fue pensada desde miradas asistenciales o caritativas. La persona con discapacidad era vista como alguien a quien había que cuidar o proteger, pero no siempre como alguien con voz propia y derecho a decidir. Y también estuvo muy presente el modelo médico rehabilitador, ¿no? Sí, ese modelo puso el foco en el diagnóstico, en la limitación y en lo que había que tratar o rehabilitar. Aportó cosas importantes, pero muchas veces redujo a la persona a su dificultad. Entonces, desde esas miradas, era más fácil que otros decidieran por la persona por su bien. Claro, y ahí aparece una pregunta clave. ¿Quién define qué es su bien? En el relato, muchas personas pensaban que el abrazo era algo tierno o inclusivo, pero para Sofía no lo era. Entonces, desde el modelo social podemos entender mejor el consentimiento. Romy, ¿cómo lo explicarías? Bueno, Victoria, el consentimiento no es solamente decir sí o no. Para que haya consentimiento, tienen que darse varias condiciones. La persona tiene que comprender qué está pasando, poder expresarse, no sentirse presionada y saber que su respuesta va a ser respetada. Entonces, en el caso de Sofía, no alcanzaba con que ella pudiera decir que no. También hacía falta que ese no fuera reconocido como válido. Exactamente. Si una persona dice que no, pero los demás se ríen, insisten, minimizan o justifican al otro, entonces el consentimiento no está siendo respetado. Además, el consentimiento tiene que ser libre. Si alguien acepta algo por miedo, vergüenza, presión o insistencia, no es un consentimiento pleno. Y también tiene que ser informado. La persona tiene que entender qué acepta o rechaza. Por eso, en personas con discapacidad intelectual pueden hacer falta apoyos, palabras claras, ejemplos concretos, tiempo y preguntas simples. También tiene que ser específico y reversible. No es lo mismo aceptar un saludo que aceptar un abrazo. Y que Sofía haya aceptado abrazos otros días no significa que tenga que aceptarlos siempre. Y tiene que ser respetado sin castigo, porque si cada vez que una persona dice que no se la trata como maleducada, caprichosa o exagerada, se la está presionando para que diga que sí. Entonces podríamos decir que el consentimiento, para ser real, también necesita accesibilidad. Totalmente. Necesita información clara, tiempo para responder, apoyos adecuados y un entorno que crea en la palabra de la persona. Victoria, ¿cómo entra la ESI en todo esto? La ESI entra directamente, porque trabaja el cuidado del cuerpo, la intimidad, los vínculos, el respeto y el derecho a decir que no. No se trata solo de sexualidad en sentido estricto, sino de enseñar que el cuerpo propio merece respeto. Y en discapacidad intelectual, la ESI tiene que ser accesible. No significa dar menos contenido, sino buscar mejores formas de enseñarlo. Ejemplos cotidianos, lenguaje claro, apoyos visuales, dramatizaciones, preguntas simples y tiempo para responder. En el relato, la reunión de padres fue importante, porque la mamá pudo revisar prácticas que parecían normales, no desde la culpa, sino desde una nueva mirada. Y eso también nos interpela como docentes. A veces, por querer ayudar, respondemos por un estudiante o intervenimos rápido.
Pero acompañar no siempre es hacer por la otra persona. A veces acompañar es esperar, preguntar mejor y sostener su derecho a decidir. Entonces, si volvemos a la historia, Sofía nos enseña que el modelo social no es solo una teoría, es una forma de mirar escenas cotidianas. Nos permite ver que la barrera no estaba solo en su discapacidad intelectual, sino en la falta de escucha, en la infantilización, en la insistencia y en la costumbre de decidir por ella. Y también nos ayuda a entender que el consentimiento no puede pensarse sin accesibilidad. Para decidir, primero hay que comprender. Para responder, tiene que haber tiempo. Y para que la voz cuente, alguien tiene que estar dispuesto a escuchar. Por eso nos quedamos con la frase de la mamá. Necesitar ayuda no significa perder la voz. Cuidar no debería ser controlar. Ayudar no debería ser sustituir. Incluir no debería ser invadir. Y escuchar no debería depender de cuánto tarda una persona en responder. Como docentes, esta historia nos deja una responsabilidad concreta. Preguntar antes de tocar, esperar antes de responder por alguien, explicar antes de suponer que no entiende y respetar un no sin insistir. No se trata de hablar por las personas con discapacidad. Se trata de hablar con ellas, escucharlas y respetar sus decisiones.